promesas se alcanzarán. Su presencia está aquí para ti. Su presencia te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz. Te haga feliz. Esta noche quiero hablar de un corazón, de una mujer con un corazón valiente. Y sé que toda mujer tiene un corazón valiente, toda. A veces una los escondemos, otra somos muy expresivas, pero en esta noche yo quiero hablarte de varias mujeres que hicieron historia. Voy a comenzar hablando, si nos ponemos a buscar en la Biblia, vamos a encontrar muchos hombres que hicieron historia. Voy a comenzar con Noé. Noé construyó una barca en la que mucha gente se burló de él, pero más tarde se dieron cuenta que él era el que tenía la razón. Tenemos a un Moisés, ¿verdad?, guiando a un pueblo, pero también tenemos a un Josué derribando muros. Pero yo esta noche no quiero hablar de hombres, porque pudiera pasar la noche hablando de muchos más hombres que hicieron historia en la Biblia. Esta noche vengo a hablar de mujeres que, aunque muchas veces no son nombradas en la Biblia, hicieron historia. Y sé que como en ese tiempo hubo mujeres que hicieron historia, sé que en este tiempo y en esta noche sé que también hay mujeres que vamos a hacer historia. Amén. Voy a comenzar hablando de Jocabed. La historia de Jocabed me impacta, porque sé que muchas conocen la historia de Jocabed. Voy a narrar un poquito de lo que fue la historia de Jocabed. Jocabed intervino a favor de Moisés. Jocabed fue la madre de Moisés. Y me impacta esa historia porque yo llamo a Jocabed una mujer arriesgada. Ese es el primer tipo de mujer que quiero hablar. Una mujer arriesgada fue Jocabed. Y a mí me impacta la historia de Jocabed porque yo me pongo a pensar y en mi cabeza no entra que yo salga embarazada y que me digan que van a matar a mi hijo porque mi hijo es varón. Y que mi hijo nazca y que yo no le pueda decir a nadie que mi hijo nació. Y que yo tenga que esconder a mi hijo por 3 meses. Si yo llevo eso a mi vida, en mi primer malestar, después que me casé y comenzó mi primer malestar, yo recuerdo que mi hermana me decía, yo le conté a mi hermana todo lo que me acontecía. Yo le decía, chica, estoy preocupada porque qué triste que después que me casé ahora vaya a estar enferma. Porque era algo nuevo para mí, yo sentía que mi cuerpo no estaba normal. Y yo recuerdo que mi hermana se echó a reír y yo le digo, ¿de qué te ríes? Y ella me dice, porque tienes síntomas de una mujer embarazada. Yo recuerdo que esa tarde me fui de casa de mi hermana y cuando me vi con Iván le dije, sabes que me he seguido mareando, sabes que me he sentido como con mucho sueño, decaída. Y mi hermana me dijo que tengo síntomas de una mujer embarazada. ¿Qué te parece si mañana vamos y salimos de esto de una vez? Y yo recuerdo que cuando llegué al laboratorio la chica me dijo, ¿cuál prueba quieres que te haga? ¿La que te entrego mañana o la que dura 15 minutos? ¿Cuáles creen ustedes que le dije que me hiciera? La de 15 minutos. Esta que estaba aquí estaba desesperada porque me dijeran si era positivo o era negativo. Yo recuerdo que cuando iban como 5 minutos, yo le dije a la chica que me hizo el examen, le dije, ¿sabes qué? Si sale negativo, no te pago el examen. Y ella se echó a reír y me dijo, bueno, prepárate, porque para mí que sí estás embarazada. Pasaron los 15 minutos que para mí fueron como 3 días, porque nosotros somos así, que queremos todo rápido, y pasaron esos 15 minutos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estaba embarazada. Imagínense ustedes, yo gritando con Iván loca en ese laboratorio, ¡ay, estamos embarazados! Y yo recuerdo que el laboratorio quedaba cerca de mi casa, pero tenía que caminar varias cuadras.
Y yo tenía como 2-3 meses que había comenzado a hacer un curso de belleza. Y yo recuerdo que el sitio donde lo estaba haciendo quedaba camino a casa. Y nosotros donde nos podíamos meter, que nos conocían, ahí abríamos la puerta. ¡Estamos embarazados! ¡Estamos embarazados! ¡Estamos embarazados! Parecíamos 2 locos, gritándole a todo el mundo que estábamos embarazados. Invitamos a la familia a la casa, hicimos una cena y cuando llegaron, adivinen qué, estamos embarazados. Yo vivía en una planta baja de un edificio y para mí todo el mundo se dio cuenta ese día de mis gritos, de mi emoción. Y yo me pongo a pensar en Jocabet y yo digo, o sea, tener a tu hijo, tener que esconderlo. La palabra dice que Moisés era hermoso y tener que esconderlo, en mi cabeza no cabe eso. Realmente en mi cabeza no cabe eso. Y si uno se pone a pensar en distintas situaciones donde, así como Jocabet, nosotros nos paralizamos, o así como yo dije en un principio, nos arriesgamos, no nos paralizamos, nos arriesgamos, porque ella fue arriesgada. O sea, ¿cómo lo voy a esconder 3 meses cuando ya me doy cuenta que no lo puedo seguir escondiendo? Colocarlo en ese río. Yo me imagino a mi hijo Josué tener que meterlo en una canasta, lanzarlo por un río. No creo. Pero ella fue arriesgada y lo colocó ahí sin saber que luego la iban a llamar para que fuera ella quien lo criara. Pero ¿saben qué otra cosa me impacta de esto? Y que muchas veces eso nos pasa a las mamás y a las que no son mamás en un futuro les pudiese pasar, que muchas veces no sabemos a quién estamos criando. Ella crió a su hijo, pero nadie sabía que era su hijo, solamente lo sabía ella y su hija, que fue la que también formó parte de esto. Y mientras yo preparaba esta enseñanza, yo decía, wow, eso nos pasa a nosotros. Nosotros no sabemos si en la casa tenemos al próximo presidente de la República. No sabemos si lo estamos educando. Nosotros no sabemos si estamos educando al próximo Benijín. Porque hay alguien que tiene que ir renovando a los que un día nos toque salir. Y para terminar de hablar de Jocabet, yo les quiero dejar este tip. Pensemos a quienes estamos educando en la casa. Al próximo medallista olímpico, al próximo adorador, al próximo pastor que levantará generaciones y generaciones. ¿Y por qué le quiero decir esto? Porque así como ella fue arriesgada y protegió a su hijo, así también nosotros tenemos que ser arriesgadas, no solamente para protegerlo, sino para ir una milla más allá y buscar darle a nuestros hijos lo que se merecen. Porque más adelante nos vamos a dar cuenta qué van a hacer nuestros hijos. Ahorita no lo sabemos. Ella no sabía que ella estaba escondiendo a alguien que iba a liberar un pueblo. Ella no lo sabía. Ella solamente estaba guardando a su hijo como lo pudiésemos hacer tú o yo. Pero mira la sorpresa. Mira quién estaba guardando. Entonces llevémonos eso. Esa es la primera tarea que quiero que nos llevemos a la casa. ¿A quién estamos educando? ¿A quién estamos guardando? ¿Para quién lo estamos guardando? ¿Cuál es el modelo que estamos llevando en la casa para más adelante decir? Yo pienso mucho en mi hijo Josué y creo que las que estuvieron en el campamento, no sé si dije que mi hijo practica fútbol. Yo le digo, Señor, dale la unción de Ronaldo, de Messi, déjame junta. Pero que donde él se pare, glorifique tu nombre. Porque eso va a ser lo importante para nosotros. Si esa es la profesión que él va a tener y si ese es tu sueño, que él nunca se olvide que donde él va a llegar porque nosotros lo protegimos, porque nosotros lo enseñamos a quién eres tú, que tú eres el que cumple los sueños y que él no se vaya a olvidar de ti. Amén. La próxima mujer de la que le quiero hablar es de Séfora. Séfora, la esposa de Moisés. Yo digo que Moisés fue triplemente bendecido con esas 3 mujeres, con su madre, con su esposa y después con la hija. Es increíble tener la bendición que Moisés tuvo. Pero más increíble es
que así como él fue bendecido por esas 3 mujeres, así ese 3 tipos de mujeres están sentadas en este lugar. Porque en este lugar están sentadas mujeres que bendecimos. Amén. Si nos damos cuenta, Séfora, la historia de Séfora cuenta, voy a leer un poquito. La historia de Séfora cuenta, ella fue la esposa de Moisés, le salvó la vida cuando Dios decidió castigarlo. Y cuando yo estaba investigando quién era Séfora, porque a veces no le damos, como les dije en un principio, la importancia a las mujeres que forman parte de la vida de cada hombre, también fui impactada por ella. Porque me di cuenta que Séfora fue una mujer idónea. Porque yo me imagino si Séfora hubiese abierto la boca y hubiese dicho una palabra negativa, como ella hubiese arrastrado a Moisés a lo más profundo. Pero ella fue sabia. Séfora representa la voz de Dios para los hombres. Tú representas la voz de Dios para tu esposo. Tú representas la voz de Dios para tu hijo. Tú representas la voz de Dios para tu hermano. Dios nos hizo mujeres idóneas. Y la mujer idónea construye, no destruye. Y es algo que en cada una de mis conferencias se los digo a las mujeres. Y es algo que cuando digamos una palabra negativa nos acordemos que somos mujeres idóneas. Y la mujer idónea no habla palabras negativas, sino palabras positivas. La mujer idónea habla palabras de vida y no de muerte. Es impactante lo que nosotros podemos hacer con nuestra boca. Podemos bendecir o podemos maldecir. Podemos dar vida o podemos dar muerte. En estos días escuchaba una conferencia de una pastora amiga y me puso a pensar que continuamente la mujer se queja mucho o las mujeres nos quejamos mucho. No me voy a salir del paquete, me voy a meter en el paquete. Y nos quejamos muchas veces hasta por tonterías. Porque no nos gusta hacer los quehaceres de la casa, porque los hijos a veces están en una edad muy difícil. Y me impactaba que ella decía que ella vivía como que condenando mucho a su hijo, que eres muy hiperactivo, que sales mal en el colegio, que todo lo que salía de su boca era palabra negativa. Y ella dice que una mañana, lavando la loza, Dios le dijo, ¿cómo quieres que cambie tu hijo si tú lo que le das es palabra de condenación? ¿Cómo quieres que cambie tu hijo si tú lo que hablas es palabra de maldición? Cuando tú empieces a ver a tu hijo, que tu hijo es grande, que tu hijo es inteligente, que tu hijo es amoroso, tu hijo va a empezar a cambiar. Pero primero tienes que empezar a cambiar tú. Cuando tú le empieces a expresar a tu hijo cosas lindas, cosas positivas, tu hijo va a empezar a cambiar. Y recuerdo claramente que ella me transmitió en esa prédica. Ella dice que cuando su hijo llegó del colegio, ella lo abrazó y le dijo, qué rico hueles. Y él la miró así como extrañado. Bueno, y como que me cambiaron a mi mamá. ¿Y cómo te fue en el colegio? ¿Cuántas veces no te llamaron la atención? Y ella dice que ella le empezó a decir tantas palabras bonitas. Y Dios le decía, yo no quiero que te quejes más. Yo lo que quiero es que tú alabes. Y ella en plena lavada de loza, pasando, ¿cómo le dicen ustedes? Pasando el trapeador, ella cantaba y alababa y llegó su esposo. Y su esposo le decía, ¿y tú por qué cantas? Y ella dice, porque Dios me dijo que dejara de quejarme y que comenzara a alabar y que las cosas iban a cambiar. Y ella dice que pasaron como 2-3 meses y ella empezó a ver cambios en su casa. Y eso me hizo a mí analizar que es cierto. Nosotros las mujeres nos quejamos mucho. Nos quejamos mucho de las tareas de la casa. Nos quejamos mucho si nos toca trabajar en la calle y después nos toca trabajar en la casa. Nos quejamos mucho si el esposo pasa tiempo fuera de la casa. Nos quejamos por todo. Y es tiempo que dejemos de quejarnos.
es tiempo que empecemos a adorar. Porque si fuera por queja, fuéramos ricas. ¿O no? Vamos a estar claros, eso nos molesta. Y entonces no sabemos cómo sacarlo de nuestro corazón. Pero cuando nosotros empecemos a colocar amor, pasión y no molestia, las cosas van a cambiar. Entonces Séfora nos enseña que nosotros las mujeres somos la voz de Dios en la casa, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que estemos. Tenemos que representar la voz de Dios en el sitio donde nos coloquen. Amén. La próxima mujer que quiero hablar es de Esther. El pueblo judío tuvo la oportunidad de ser defendida por esta mujer. Y yo analizaba qué tipo de mujer era Esther y me di cuenta que Esther era una mujer valiente. Valiente. ¿Cuántas mujeres valientes hay en este sitio? Amén, ¿verdad? Mujeres que estamos dispuestas a que aunque hay obstáculos, vamos a vencer. Porque si Esther pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Cuando llegué a Ruth, quisiera pedirle a alguien que me lea Ruth 3:11. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con Ruth 3:11? Amén. ¿Quién me ayuda con Ruth 3:11? Hermanas, ¿no trajeron Biblia? 3:11. No tengas miedo, Ruth. Toda la gente de Belén sabe que tú eres una buena mujer. Por eso voy a hacer lo que me pides. 3:11. Ahora bien es cierto que yo soy familiar de ustedes y que tengo el deber de protegerlas. Sin embargo, tienen un familiar todavía más cercano que yo. Por ahora, duérmete tranquila. Ya mañana sabremos si él quiere protegerte. Si acepta, no hay problema conmigo. Si no acepta, te prometo en el nombre de Dios que yo te protegeré. Anda, acuéstate y duerme tranquila. Ruth se acostó cerca de Boaz y se durmió. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levantó porque Boaz no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Pero antes de dejarla ir a Belén, Boaz le pidió a Ruth que extendiera su capa y en ella puso más de 40 kilos de cebada. Después la ayudó a ponerse la carga en el hombro y regresó a Belén. Cuando Ruth volvió a la casa, Noemí le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó a su suegra todo lo que Boaz había hecho por ella y agregó, Boaz me dio toda esta cebada y me dijo, no debes regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura de que Boaz no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. Amén. Me llama mucho la atención la historia de Ruth. Y es increíble cuando el pastor se montó aquí y en manera de humor habló de su suegra, ¿verdad? Y muchas veces eso no nos gusta. En el caso de Ruth, cuando su esposo fallece, Ruth se negó a volverse a su tierra y decidió quedarse con la suegra. Yo me voy a detener en este punto porque yo soy una mujer que he decidido romper con eso de que la suegra me molesta, de que la suegra me destruye, de que la suegra no es mi amiga. Y sé que muchas vamos a salir golpeadas por un lado, pero restauradas por otro lado. Una de las cosas que me hace pensar a mí en que nosotros tenemos que amar a la suegra es que gracias a esa suegra nuestros esposos están en este sitio. Y aunque yo sé que hay suegras que tienen mal carácter, hay suegras que tienen el ministerio de metía, pero Dios nos dice que debemos amar al prójimo y Dios no nos pone condiciones. Dios nos dice, ámalo.
Yo por bendición de Dios, mi suegra es mi segunda mamá. Yo la amo, hemos tenido diferencias, es más, voy a abrir mi corazón, porque las que estuvieron en el campamento saben que me gusta predicar con lo que yo vivo y no muchas veces con lo que me cuentan. Y hace como 5 meses atrás, yo el día domingo voy a cumplir 16 años de casada para la gloria y honra de Dios. Y mi suegra siempre ha sido mi mejor amiga. Aunque la primera vez que la visité, me trató de la patada, porque ella sabía que yo era la que me la iba a llevar al hijo. Pero ella fue sabia y ella decidió aceptarme antes de perder al hijo. Y ella siempre ha sido mi amiga, siempre ha estado en mis tiempos difíciles, en mi tiempo, como dice uno, en los malos tiempos, en los buenos tiempos. Ella siempre ha estado ahí. Y siempre hemos tenido una confianza muy bonita. Yo creo que he tenido más confianza con ella y ella ha estado en momentos más importantes de mi vida, después que me casé, que mi propia mamá. Y hace como 4 meses atrás, el diablo quiso así como meterse y querer venir a romper ese lazo. Y resulta que mi cuñada nos visita. Pero ella me dice como 5 días antes, voy a Medellín, te voy a visitar. Y yo quedé como que, pero o sea, ¿por qué no dijiste con tiempo? Para nosotros prepararnos, porque Iván tenía un viaje a Perú y yo pensaba acompañarlo. Y entonces esto en un momento me molestó, pero yo resolví todo como pude para esperarla. Viajé con Iván a Cali, estuvimos unos días en Cali y bueno, él se fue a Perú y yo me tuve que regresar a la casa para recibirla a ella. Cosa que llega el sábado y ella llegaba como a las 5 de la tarde y son las 6 y son las 7 y nada que ella llega. Y resulta que me da por llamar a mi suegra. Y me dice, no, pero es que Mari llegó temprano, María está allá en Medellín. Y yo así, pero es que ella no me ha avisado para ir a recogerla ni nada. Y me dice, no, pero ella está allá. Cuando se comunica conmigo me dice que vino con unas amigas y que decidió quedarse en un hotel. Imagínense ustedes mi molestia, o sea, dejé de viajar con mi esposo, que uno quiere andar con su esposo, como dice, para arriba y para abajo cada vez que podemos. Y que ella me diga, por atenderla a ella, y que ella me diga que no se iba a quedar en la casa. Que si podía nos veíamos. Eso me chocó. Y en ese momento de que se sale la carne, le dije, ¿sabes qué? Muy mal hecho tuyo. Porque yo me pude haber ido con tu hermano, ahora me quedo aquí. Se pueden imaginar, ¿no? Molesta. Y con todo y eso llegó el domingo, la invité a almorzar. Y me dijo, no, es que no puedo porque estoy en un centro comercial. Y yo le dije, pero ese centro comercial queda cerca de mi casa. Yo voy y nos vemos, así ves a Josué y te doy unos detalles que le voy a enviar a mi suegra. Y ella me dice, bueno, ok, perfecto. Nos vimos esa noche normal, cenamos. Ella me dio unos obsequios que trajo, yo le di unos obsequios que yo traje. Y ella se devolvió porque nada más estuvo 3 días. Y yo no sé cuánta cosa dijo ella mal de mí cuando llegó en casa de mi suegra. Que llegó un momento que hasta del grupo me sacaron. Del grupo de la familia, porque entonces tengo grupo de mi familia, grupo de la familia prestada. Y yo dije, bueno, ¿aquí qué pasó? Y yo le escribía como a diario, tenía de costumbre escribirle a mi suegra y nada que me respondía. Después hablo con uno de mis cuñados, que es mi súper amigo, y me dice, no, cuñis, pasó esto. Y yo, qué chévere. Menos mal que no borré los mensajes, le dije. Menos mal que no borré los mensajes, porque los mensajes van a ser mis testigos. Pero ni siquiera los mensajes fueron mis testigos. Y empezaron a pasar los meses, Y la distancia en mi suegra empezó a distanciarse. Y llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? No voy a seguir luchando con algo que yo no tengo la culpa. Eso yo se lo voy a dejar a Dios. Yo sé que yo no falté. Yo abandoné muchas cosas por atenderla a ella. Yo sé que yo no falté. Que sea Dios tratando con ella y tratando contigo y con todo el que se molestó. Y yo dejé de escribirle a mi suegra. Y eso para mí fue como dejarle de escribir a mi mamá. Fue horrible, porque yo nunca había tenido problemas con ella. Y un día orando y orando, y cada vez que Iván me decía cualquier cosa de ella, yo me molestaba. Y un día orando, Dios me hizo sentir que era una jugada del enemigo para venir a causar división en la familia.
Y ese día entendí que cuando nos casamos, tenemos que amar a la suegra. Porque si no amamos a la suegra, vamos a traer división en la casa, con la familia. Y ¿saben qué es triste? Por lo menos yo ahorita estoy pensando que yo tengo un solo hijo. Y yo estoy orando por una hija. Porque no voy a perder a mi hijo, voy a ganar una hija. Y lo difícil de esto, y es a lo que quiero llegar, es que cuando la suegra no nos cuadra en la casa, nos cuadra cuando somos novios. O voy a hablar más literal, nos cuadra o nos las calamos cuando somos novios. Pero después que nos casamos decimos, yo me casé con el hijo y no con la esposa, con la suegra. Pero es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque nuestros hijos van a crecer viendo esa división. Y eso lo vamos a transmitir a ellos. Y cuando le toque, van a hacer lo mismo. Entonces vamos a vivir todo el tiempo en familias divididas. Entonces por eso tenemos que ser mujeres sabias. Mujeres que tenemos que amar a nuestra suegra. Mujeres que tenemos que perdonar a nuestra suegra. Amarlas como son, quejonas, quejona, eliona, metida, pero amarlas. No, y el pastor lo hizo como broma, y quienes han escuchado prédica de mi esposo saben que mi esposo hace mucho humor con eso. Mi esposo molesta mucho con la suegra. Y tiene dos, no tiene una, tiene dos. La que me crió y mi mamá de sangre. Y las dos lo aman, las dos lo adoran. Yo creo que hasta más que a mí. Entonces eso es algo que cada vez que yo lo escucho como chiste y que uno de repente hace humor con eso y uno molesta con eso, pero a la larga es un problema. Es un problema. Porque la familia es sinónimo de unidad. Y podemos decir, yo no me casé con la suegra, yo me casé fue con el hijo. Pero trae problemas. Trae problemas. Entonces yo veo una Ruth que se pudo haber ido y pudo haber dicho, ay no, ya se murió mi marido, yo no tengo que ver nada con esta suegra. Pero ¿qué hizo Ruth? Ruth fue una mujer virtuosa. Y cuando yo leía eso, yo decía, wow, tantas mujeres que nos quejamos, que maldecimos, porque lo voy a hablar así claro y raspado, que maldecimos a la suegra. Porque maldecir no es decir la palabra, maldecir es hablar mal de tu suegra. Cuando tú hablas mal, tú la estás maldiciendo. Y entonces, ¿por qué gastar tanta energía en maldecirla en vez de bendecirla? ¿Cuántos tipos de mujeres he nombrado? Vamos a ver. Por 4. ¿Cuáles 4? ¿Quién es la arriesgada? ¿Quién fue la arriesgada? Ajá. Y estamos en Ruth, que fue una mujer virtuosa. Y cada mujer que está en este lugar es una mujer virtuosa. Y yo les digo en esta noche, llévense como tarea la que tiene diferencias con su suegra, busque limar esas perezas. Es difícil, pero la palabra de Dios dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Hace poco, mi suegro se enfermó y enviaron a buscar unos medicamentos, pero Iván estaba de viaje. Iván me decía a mí, o sea, le escribían a él y él me escribía a mí. Y era tan incómodo para mí esa situación que yo decidí llamarla y le dije, ¿qué es lo que necesita? Se puso a llorar cuando me escuchó la voz. No solamente ella, yo también lloré. Pero así como la liberté a ella, me liberté yo. Y le dije, ahorita vamos a hablar poco, pero yo sé que Dios nos va a dar la oportunidad de que hablemos. Y que lo que se quiso colar para venir a causar división entre nosotras, hoy es roto. Yo pude haber sido esa mujer necia, que a mí me da igual, si ella ni siquiera vive conmigo, está lejísimo. Pero no, eso era algo que aunque yo no fui la culpable, eso molestaba en mi corazón. Y yo sé que muchas de nosotras cuando de repente dicen, ay, a mí no me interesa, porque yo, con que esté lejos de mí, eso basta.
Pero cuando tú estás hablando mal de tu suegra, cuando tú estás dañando a tu suegra, estás dañando a tu esposo. Y yo sé que hay muchas que están aquí y dicen, pastora, pero es que yo no soy casada, pero te vas a casar. Y esa va a ser la tarea que vas a empezar a hacer desde ahorita. En buscar tener una buena comunicación con tu suegra, en saber que tu suegra es tu segunda mamá. Aunque sea fastidiosa, aunque sea chismosa, aunque sea bochinchera, aunque te avergüence porque se ríe escandalosamente. Yo tengo una amiga así, cuando la suegra en la iglesia se ríe, ¡ca, ca, 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 ca! Y ella, ay, qué pena, no quiero que nadie sepa que es mi suegra. Ámala, ámala, y verás que las cosas van a cambiar. Bendice a tu suegra y bendiciendo a tu suegra vas a bendecir a tu familia. Porque yo le digo a las mujeres, ok, nos casamos, tenemos hijos y esa es nuestra familia directa. Y ya nuestra familia indirecta empieza a ser mamá y papá y el suegro y la suegra. Pero eso no significa que los vamos a desechar. Porque sí es verdad que la palabra dice que abandonamos a padre y a madre, pero no los olvidamos. No los olvidamos. Así que les dejo esa tarea. Y declaro que a la que tiene duda hacia el corazón, que dice, no, la suegra se ha portado muy mal, esta semana Dios la va a mover y la va a mover y la va a mover, y después voy a escuchar testimonios de lo bien que le fue. Amén. Rahab, yo la llamo la prostituta perdonada. Y yo le decía, Señor, ¿por qué hablar de una prostituta? Si de repente con todas las mujeres que voy a hablar, ninguna es prostituta. No, yo no voy a hablar de Rahab. Decía yo dentro de mí. Y Dios me decía, ¿sabes qué? Si vas a hablar de Rahab. Porque así como Rahab fue una prostituta perdonada, muchas de nosotros no somos prostitutas, pero hemos tenido muchos pecados y aún a diario cometemos pecado y Dios nos perdona. Y para Dios ese pecado de prostitución, a cualquier pecado que nosotros podamos cometer, como puede ser una mentira o el tenerle odio a la suegra, es igual. Porque para Dios no hay pecado ni pequeño ni grande. Todos los pecados son iguales. Y a mí me llamó mucho la atención y yo tenía como una lucha y yo decía, Señor, ¿pero por qué hablar de una prostituta? Y eso ardía en mi corazón y me puse a investigar y me puse a leer y encontré esa palabra, la prostituta perdonada. Y cuando yo escuché su historia, la escuché porque puse un audio y luego la leí porque yo dije, ok, escuché el audio, pero yo ahora quiero leer en la palabra. Quiero ver qué me quieres decir tú ahí, porque en verdad fue algo que no quería poner, porque yo decía, de mujeres que hicieron historia, pero yo quiero hablar de mujeres que hicieron historia positivamente, ¿para qué voy a hablar de una prostituta? Y entendí que Rahab comenzó su historia mal. Pero cuando ella se acercó a Dios, escondiendo a esos dos espías en su casa, pudiéramos decir que halló gracia delante de Dios. Y yo decía, ella comenzó mal su historia, pero la terminó bien. Porque el simple hecho de que ella escondiera a esos espías en su casa, salvaron su vida y salvaron la vida de su familia. Y cuando todos fueron acabados, Dios se glorificó dejándola viva a ella y a su familia. Yo les quiero narrar una historia que en un principio pensé que era una broma, que lo utilizaban como para ilustrar y después me di cuenta que no. Y les voy a ilustrar esta historia porque yo sé que la pastora Ana las está capacitando a ustedes no para que estén ahí sentadas, sino para que a través de sus vidas ustedes traigan a otras mujeres a este sitio. Para que a través de sus vidas, a través de su ejemplo, ustedes sirvan de modelo para otras mujeres que las necesitan allá afuera. Porque ya las que estamos aquí adentro estamos recibiendo. Pero no estamos recibiendo para esconderlo, sino para exponerlo para que otra sea salva. Recuerdo que un día estando en una iglesia escuchaba a un pastor narrando de que un día llegó una mujer a la iglesia
y era prostituta. Trabajaba en el bar de la esquina y llegó con una ropa muy provocativa, como de un brasier y una minifalda. Y la mujer era así como muy voluminosa. Y cada vez que la mujer llegaba, todos los hombres se ponían con el tic del ventilador. Entonces, imagínense ustedes que hoy estén todos nuestros esposos ahí sentados y que esa mujer entre y que nuestros esposos se le vayan los ojos. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotras? Disgustadas, ¿verdad? Yo lo confieso, yo me voy a sentir disgustada. No me va a gustar que Iván esté viendo otras piernas, no me va a gustar que Iván esté viendo donde no tiene que mirar, que me mire a mí. Pero resulta y acontece que en esta ilustración el pastor contaba que cada vez que la mujer llega, cada domingo, ella llegaba en las mismas fachas. Y un día las mujeres se pusieron de acuerdo, las que eran del grupo de damas, y hablaron con el pastor. Y le dijeron, pastor, le vamos a decir una cosa, esta es la situación. O se va ella o nos vamos nosotros, porque nosotros no vamos a estar aceptando que ella venga a ser piedra de tropiezo para nuestros esposos. Y pasaron meses y meses y las mujeres ahí, de necias. Porque en un principio lo vemos como, ay, está distrayendo a mi esposo, pero venimos a ser necias. Y fue duro porque siguieron pasando los meses y ella ahí, y las mujeres dijeron, bueno, pastor, ¿hoy nos va a dejar usted hablar con ellas o nos vamos nosotros? Y el pastor agarró y le dijo, ok, vamos a hacer una reunión y la vamos a citar. Hicieron la reunión, ella llegó y ella le dijo, pastor, yo antes que empiece esta reunión yo quiero hablar con usted. Y quiero hablar con usted delante de todas las que están presentes. Yo sé que muchas se molestan por la facha en la que yo llego. Yo sé que muchas se molestan porque todos sus esposos me miran a mí. Pero yo quiero decirle una cosa, pastor. Desde que yo vi cara a cara a Dios en mi vida, yo decidí no prostituirme más. Y esta es la única ropa que yo tengo. Y yo no voy a dejar de venir a la iglesia por esta ropa. Yo no voy a salir allá afuera a prostituirme para comprar otra ropa. Yo me voy a quedar con esta ropa y voy a seguir recibiendo de lo que Dios me da en este lugar. El pastor se quedó. Pastor, ¿qué era lo que usted me quería decir? Cada una de las hermanitas te va a comprar un vestido. Y eso nos pasa. Juzgamos sin saber cuál es la situación de la hermanita. ¿Y por qué le digo eso? Porque va a llegar un momento que ese tipo de mujer va a venir a la iglesia porque nosotros estamos orando por las prostitutas. Estamos orando porque la salvación llegue a ellas. Y si estamos orando para que la salvación llegue a ellas y nos llegan en esas condiciones, ¿cómo la vamos a cambiar? ¿Murmurando? ¿Condenándola? ¿O acercarnos y decirle, tengo este vestido, tengo estos zapatos? Pero siempre digo, para nosotras las mujeres es más fácil criticar que ayudar. Y yo sé que a veces como que decimos palabras desde el púlpito que nos molestan, pero yo soy de las que digo que cuando algo nos molesta es porque Dios está tratando con nuestras vidas. Porque si Dios no tratara con nuestras vidas, el evangelio es incómodo, hermano. Yo siempre comparto con mi esposo y con muchos amigos y yo digo, es más fácil ser inconverso que ser un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios significa ejemplo. Y tenemos que buscar ser mujer de ejemplo. Tenemos que buscar ser mujeres que cambien la historia. Amén. Como les dije, la historia de Rahab comenzó mal, pero luego terminó bien. Y terminó bien porque yo digo que, Señor, Rahab tuvo que haber encontrado gracia en ti. Tú la miraste y tú viste su corazón. Viste su corazón. Sé que muchas mujeres que están aquí, de repente su historia no ha sido la mejor. De repente están pasando por situaciones difíciles. Pero así como Rahab, y no quiero que me malinterpreten, no quiero que piensen que las estoy comparando con unas prostitutas, no.
las estoy comparando con una historia negativa que luego pasó a ser positiva. Porque Dios tuvo misericordia de ella. Ese mismo Dios que tuvo misericordia de esa prostituta tiene misericordia de cada una de las mujeres que están en este lugar. Y así como si tu historia comenzó mal, si tú te tomas de Dios, tu historia puede terminar de otra manera. Pero todo eso va a depender de ti. Yo me puedo parar aquí y puedo hablar muchas cosas y te puedo decir muchas cosas, pero si tú no te determinas a cambiar tu historia, nada va a pasar. Somos nosotras las encargadas de decidir si vivimos o morimos. Si decidimos vivir, es tomadas de la mano de Dios. La palabra dice que separados de Dios nada somos. Tomemos, y estoy hablando así lento porque yo hablo muy rápido, pero estoy viendo como que muchas están, es más, pudiese tomar una foto y están como todas congeladas. ¿Tienen frío? Ah. Entonces, así como la historia de Rahab cambió, tu historia también puede cambiar. Tú eres la protagonista de tu historia. Yo siempre que tengo la oportunidad de decirle a las mujeres, yo les digo, mira, tú eres una hoja y Dios es el escritor. Pero tú decides si Él escribe o tú. Cuando Él escribe, no te voy a decir que las cosas van a ser perfectas, porque tampoco te voy a engañar, pero sí sé que van a ser duraderas, porque las cosas de Dios son las que permanecen. Cuando nosotros empezamos a escribir, yo creo que somos como una tinta cuando le cae agua, ¿verdad? Que se va desvaneciendo. Y la idea es que nuestra historia permanezca, que sea esa tinta indeleble que no se dañe, que no se corra. Pero eso solamente lo vamos a lograr de la mano de Dios. Última mujer de la que voy a hablar, de Débora. Y yo antes de comenzar a nombrar a todas estas mujeres, yo debí de haber comenzado primero preguntando, ¿cuánta mujer hay aquí que viene por primera vez? ¿O todas son hijas? ¿Todas son hijas? Primera vez que vienes. Bueno. Débora, todo un ejemplo en valentía, en autoridad, en amor y dominio propio. Es decir, una mujer con visión y poder. Si pudiera comparar en la actualidad con las mujeres que están en este lugar, mujeres que no se dan por vencidas. Porque estamos empeñadas muchas veces en escondernos, en decir que no podemos. La palabra dice, todo lo podemos porque es Cristo quien nos fortalece. Débora fue una mujer guerrera. Cada situación que se le presentó, ella la venció. Pero no la venció sola. La venció llena de fe, llena de confianza. Yo aquí no veo mujeres corrientes, yo aquí veo mujeres líderes. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que empezar a trabajar en ese liderazgo que hay dentro de ti. Me da tristeza a veces cuando tengo consejería y veo mujeres que de repente son profesionales, casadas, y uno las ve como por encima y uno dice, bueno, tienen una bonita familia, pero cuando tú hablas con ellas, son mujeres como muy vacías porque se entregaron y no decidieron luchar. Y es triste si vemos a todo este tipo de mujeres que he estado nombrando y cada una tiene una cualidad que si tú la buscas en ti, tú la tienes. Porque aún las que tienen mal carácter, cuando yo me puse como a estudiar cada una de ellas, yo decía, wow, esto lo tengo, esto lo tengo, esto no lo tengo. Pero lo bueno fue que en lo que sabía que tenía que cambiar, me hice una autoevaluación. Y yo dije, esto lo tengo que desechar, esto lo tengo que desechar, esto lo tengo que desechar. Veo muchas que se están durmiendo. Yo creo que las voy a parar y las voy a poner así como a correr.
de repente no, el tono no está ayudando. Pero como yo no me mando sola, yo lo hago como Dios me dice que lo haga. Porque en verdad mis conferencias siempre son un poco más animadas. Pero como yo no me controla Dios, lo hago a la manera de Dios. Y siempre digo, Dios da y quien lo quiera recibir, lo recibe. Y de repente va a parecer grosero, pero es así. Quien quiera recibir, recibe. Dios siempre nos va a dar. Siempre nos va a dar. Pero en nosotros está estar alerta. Porque Débora no llegó a conquistar durmiéndose. Y eso quiero decírselos ahorita. Despierten, despierten, despierten. Y les digo algo, cuando estaba escribiendo esto, miren lo que puse aquí. En este tiempo necesitamos mujeres como Débora que no tengan temor, que no se queden dormidas. Aquí está, no es mentira. Yo no sabía que se iban a quedar dormidas. Y les voy a decir una cosa. Yo recuerdo que cuando estudié en Cristo para las Naciones, un día un profesor me dijo que nosotros no podemos decir que estando en una actividad, nosotros nunca podemos decir que Dios nos cambió los planes. Las 2 veces que me ha tocado estar con ustedes, Dios me cambia los planes. Yo vine, aquí está la hoja, aquí está, muy computarizada, muy arregladita. Y la pastora cuando me preguntó, ¿y descansaste? Le dije no. Porque Dios me dijo, no lo vas a hacer así arregladito. Porque arregladito siempre es con la carne. ¿Eso no es, pastora? Queremos hacer todo perfecto. Pero es que Dios no nos quiere perfecta. Dios nos quiere auténtica. Y me tocó hacerlo así, miren. Todo lo cambié. Y ya esto tenía semanas hecho. Era más fácil para mí decir todo lo que estaba aquí. Pero Dios me dijo, no es así. No es como tú lo haces, es como yo lo quiero. Aquí está como Él lo quiere. Él sabía que la que se iba a dormir, se iba a dormir. No, y quisiera que, mira, aquí está. No es mentira. Y si te estás durmiendo, aunque les parezca duro, hermana, me imagino cómo está la casa. Porque si nos dormimos, nos va a pasar como el refrán. El que se duerme se lo lleva a la corriente. Nos lleva a la corriente, porque tenemos que estar alerta. Amén. Y les pido disculpas si de repente les estoy pareciendo dura. Pero como les dije, o sea, uno puede, como persona, uno puede buscar hacer las cosas. Pero yo he aprendido que Dios es el que me gobierna. Y yo hago lo que Él dice. Porque yo no sé cuál es la necesidad de ustedes. La necesidad de ustedes la sabe Dios. Así que si Dios te dice, despierta, 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 es porque en algunas áreas de tu vida te estás durmiendo y por eso no estás alcanzando lo que quieres alcanzar. Y Dios en esta noche te dice, tienes que despertar para poder avanzar. Tienes que despertar para poder conquistar. Tienes que despertar para poder conquistar. Tienes que despertar para poder restaurar. Porque muchas de las que estamos aquí conocemos perfectamente la palabra. Y así como le dije en el campamento, muchas veces pasamos tropiezos porque no queremos utilizar el manual. Aquí está todo. Aquí está todo. Yo recuerdo que antes decía, no, pero es que yo crío a mi hijo como yo lo quiera criar, como yo lo pueda criar, porque es que a mí nadie me enseñó a ser mamá. Hasta que empecé a leer lo que estaba aquí. Y me di cuenta que Dios nos dejó un manual específico. Un manual específico al cual nosotros siempre queremos hacerlo a nuestra manera o queremos tomar las cosas a nuestra manera o lo que nos conviene. Porque muchas veces leemos y solamente nos gustan las palabras de promesa. Las palabras de corrección no nos gustan. Y yo sé que muchas dirán, bueno, y la pastora esta vino que a darnos palos. Yo no. Despierta. Despierta porque Dios te necesita despierta. Dios te necesita despierta porque Dios ha visto en tu vida una mujer esforzada, una mujer valiente, una mujer virtuosa, una mujer arriesgada.
Coloquialmente decimos el que arriesga no. El que arriesga no tiene. En Venezuela dicen el que no arriesga no pierde. Y muchas veces cuando creemos que perdemos, ganamos. Ganamos. Y aquí hay puras mujeres que vinieron fe a ganar. Si pudiera comparar en la actualidad con las mujeres, déjenme leerle bien esto. Si pudiera comparar en la actualidad con las mujeres que no se dan por vencidas, sino que día a día salen a la guerra para luchar con cada una de nuestras situaciones, vencer los obstáculos, pudiéramos salir adelante. A nosotras, a la primer obstáculo que se nos levanta, nos queremos caer y no nos queremos levantar. Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Pero Dios nos quiere despiertas. Dios nos quiere atentas. Entendí que aunque hay de repente más hombres que mujeres en la historia, en la Biblia, siempre detrás de ese hombre que hizo historia en la Biblia hay una gran mujer. Siempre. Ese hombre no llega allá si nosotros no estamos acá. Es tanto así que la última mujer de la que le voy a hablar es María. Y yo decía, María pasó vergüenza y a nosotros no nos gusta pasar vergüenza. Imagínense ustedes cuando dijeron que María está embarazada, pero si ni siquiera me he casado, ¿cómo voy a estar embarazada? ¿Qué vergüenza pasó María? Y nosotros a veces pasamos una vergüenza chiquitica y esa vergüenza nos saca de la carrera. Hermana, si algo tenemos que hacer en este tiempo es cambiar nuestra historia. Muchas dicen, en mi casa nadie alcanzó nada, nada. O como decía en el campamento, muchas nos dejamos marcar por cosas que nos dijo mamá, por cosas que nos dijo papá, por cosas que nos dijo un profesor. Pero en nosotras está la llave, en nosotras está el poder para decir, hoy tomo la decisión de cambiar mi historia. Que en mi familia todas las mujeres son solteras, madres solteras que están en este lugar. Tu historia pasada pudo haber sido un fracaso. Pero siempre decimos que de todo lo bueno sale algo, de todo lo malo siempre sale algo bueno. ¿Y sabes qué salió bueno? Tus hijos. Y como mujer soltera tienes que mirar a esos hijos y pararte y guerrear para sacar adelante a esos hijos. Eso no tiene que ser algo, un obstáculo que te detenga. Puedes seguir soñando. ¿Por qué no puedes seguir soñando? No, porque es que yo abandoné mis estudios para poder atender a mis hijos. Mi hermana mayor también tuvo que abandonar sus estudios para poder sacar adelante a sus hijos. Y mi hermana hace como el año pasado, en diciembre, se graduó de licenciada en administración. Ahorita con los hijos de 20 años y de 23 años. Se equivocó, su historia comenzó mal, pero terminó bien. Tu historia puede estar transitando mal, pero si tú en esta noche hoy decides que tu historia termine bien, bien va a terminar. Pero no con tu fuerza, sino con las fuerzas de Dios, con las fuerzas de nuestro Padre. Porque separado de Él nada podemos hacer. Y quiero que eso les quede claro. Cada mujer que está sentada en este sitio, indiferentemente de la edad que tenga, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y el propósito es como
les digo siempre, propósito de bien y no de mal, porque muchas dicen, pero es que yo tengo tiempo y tiempo sirviendo a Dios y Dios no me ha mostrado cuál es mi propósito. ¿Le estás sirviendo a Dios con el corazón? ¿O solamente vienes a escuchar palabras bonitas y no palabras de corrección? Dios al que ama, disciplina. Si muchas de las que estamos aquí necesitamos disciplina, Dios nos va a disciplinar. Si muchas de las que estamos aquí, Dios no necesita pasar por un desierto para llegar a la tierra prometida, Dios lo va a hacer. Pero en nosotras está, si nos vamos a quedar en el desierto o vamos a pasar a la tierra prometida. Yo soy de las que quiero ir siempre a la tierra prometida. Yo soy de las que siempre, cuando me equivoco, voy al Señor y digo, Señor, esto no estuvo bien, como les conté con lo de mi suegra. Porque yo le digo, Señor, yo pude haber sido más sabia. Desde el mismo momento que eso pasó, yo debí de haber llamado a mi suegra y debí de haber dado un esto a eso. Pero dejé que avanzara. Y muchas veces eso es lo que dejamos que pase. Que avanza, que avanza, que avanza. Y cuando ya los tenemos aquí, que ya nos asfixia, ya explotamos. Somos mujeres de solución y no de problema. Si Dios nos creó como mujeres idóneas, porque no solamente somos ayuda para el esposo, nosotros somos idóneas porque somos solución para todo aquel que nos necesite, no solamente para el esposo. Muchas dicen, no, es que esa palabra idónea es solamente para ser de ayuda para mi esposo. Muchas veces no somos ayuda para nuestros esposos, cuanto más para el que tenemos a nuestro alrededor. Aprendamos a ser mujeres idóneas, que donde quiera que nos paremos, llámese hogar, llámese trabajo, hasta en el metro, en un avión, donde nos montemos, reflejemos que somos hijas de Dios. Aprendamos a controlar nuestra lengua, nuestra manera de comportarnos. Porque estar aquí en la iglesia y comportarnos bonitos es muy fácil. ¿O no? Es muy bonito que el hermano nos vea que tenemos un matrimonio bonito, es muy bonito que el hermano vea que tengo una familia bonita. Pero después que salimos para allá y llegamos en la casa, ¡ay, papá! Siempre digo, es muy fácil mostrar lo que no somos. Pero lo triste es que Dios sí sabe quiénes somos. Y esa tiene que ser nuestra lucha diaria. Agradar a Dios y no al hombre. Al hombre es muy fácil agradarlo, hermano. Usted se lanza una de esas de actriz, que yo soy la perfecta, y todos ven que tú eres perfecta. Pero Dios no puede ser burlado. Muchas mujeres quieren un príncipe y ustedes están siendo la princesa. Lo dije en el campamento y esta noche lo quiero volver a decir. Si tú quieres que tu esposo sea ese rey o ese príncipe, tienes que comportarte como una reina y como una princesa. Todas estas mujeres que hicieron historia no hicieron historia sentadas en su casa esperando que pasara un pajarito y le cantara una cancioncita y le dijera que era lo que tenía que hacer. Cada una de nosotros sabemos qué tenemos que hacer para hacer historia en nuestra casa. Cada una de nosotros sabemos qué tenemos que hacer para hacer historia en nuestra universidad. Porque no se trata solamente de la casa. Eso sí, siempre digo, primero los de la casa. Porque vuelvo y lo repito, afuera es muy fácil, pero en la casa es donde se sabe. Si tú administras bien el comportamiento en tu casa, en la calle va a ser espontáneo, no va a ser disfrazado. Dios no quiere mujeres que sean disfraces, Dios quiere mujeres que sean auténticas. Hay mujeres, unas son calladas, o como digo yo, un libro que leí en estos días, tipo Concha, calladitas. Otras son de repente más gritonas, más pachangosas. Y a las que somos calladas, de repente esa nos molesta. Pero Dios nos dio a cada una de nosotros una personalidad distinta. Porque si no, entonces todas las mujeres que hicieron historia en la Biblia hubiesen sido todas igualitas. Pero es que Dios no nos necesita que seamos iguales, ni tampoco perfectas. Dios necesita que seamos auténticas. Pero una mujer auténtica es que, no importa, como yo soy así, el que me va a querer así. No. Hay cosas que hay que cambiar. Si yo no hubiese cambiado,
el domingo no cumpliera 16 años con mi esposo de casada. Porque hace mucho tiempo me hubiese votado. Porque yo me pongo a leer el tipo de mujer cuando es rencillosa y yo decía, yo era así. Y no me da pena decirlo, yo era así. Pero ¿saben qué es lo bueno de decir que yo era así? Que Dios me cambió. Pero no me cambió porque yo un día me acosté y me levanté, ¡ay, Dios me cambió! No, lo trabajé. Lo trabajé. Muchas mujeres nos llenamos de amargura y no queremos cambiar. Y sabemos que tenemos que cambiar y no cambiamos. Preferimos ser infelices. Si quieres hacer historia, tienes que cambiar tu vida. Y eso no lo va a hacer de un día para otro. Eso lo va a hacer tomando una determinación. Eso lo va a hacer un día me voy a sentar y voy a escribir cuáles es las cosas que tengo que cambiar. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Yo cada cierto tiempo hago ese ejercicio para ver en qué voy avanzando y en qué tengo que reforzarme. Como les dije ese día, es bueno que tenga una amiga, es bueno que tenga con quien conversar. Pero no todo el tiempo contamos todo. Siempre se queda algo guardado para nosotros. Pero ese guardado que se queda para nosotros, Dios lo conoce, pero también lo quiere escuchar de ti. Ponte de tarea. Voy a llegar. Hoy no, porque vamos a llegar tarde y ya muchas están durmiendo. Pero voy a llegar a hacer esa tarea. Voy a llegar a hacer esa tarea. ¿En qué fallo? ¿Y qué tengo que cambiar? ¿En qué tengo que mejorar? No necesitamos que nadie nos los diga. Vamos a ser sinceras con nosotras mismas. No necesitamos decir qué hacemos bien y qué hacemos mal. Nosotras mismas lo sabemos. Nosotras mismas sabemos qué tenemos que cambiar. Y sola no lo vamos a poder hacer. Separada de Dios, nada vamos a poder hacer. Estas mujeres no hicieron en la historia en la Biblia solitas. No hubiesen alcanzado nada. Imagínense ustedes, una prostituta, ¿qué iba a poder hacer qué? Porque eso es lo que nosotros los hombres vemos, pero Dios no nos ve así. Dios nos ve de otra manera. Y tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Dios nos ve siendo arriesgadas, siendo mujeres de fe, siendo mujeres virtuosas. Pero tenemos que creérnoslo. Porque yo pude haber tomado y haber empezado a escribir, somos mujeres rencillosas, somos mujeres chismosas, somos mujeres problemáticas. Pero cada una de nosotras sabe cuál de esas características está en nuestra vida. Y sabemos que esas no nos convienen, por eso esta noche no las quise resaltar. Esta noche quise resaltar que eres una mujer virtuosa, que eres una guerrera, que eres una mujer de fe. Pero tienes que creértelo. No es que yo te lo diga, yo me puedo parar aquí y amanecemos y hacemos vigilia. Si tú no te lo crees, nada va a pasar. Tenemos que aprender a decir, soy una mujer de solución y no de problema. Somos unas mujeres que vinimos a traer paz y no a traer conflictos. La mujer tiene un papel tan especial, tan importante, que si cada una de las que estamos aquí sentadas nos damos a la tarea a darnos cuenta de eso, nuestra vida va a cambiar, nuestro entorno va a cambiar, nuestro trabajo va a cambiar. Pero tenemos que aprender y entender y aceptar que fuimos creadas con un gran propósito. Somos mujeres de propósito. Somos mujeres que así como Jocabé hizo historia, tú también puedes hacer historia. En estos días, buscando enseñanzas, porque yo sé que eso no me pasa a mí, a la pastora Ana también le pasa. Uno se pone porque uno dice, estoy siempre dando, me voy a sentar a recibir. Y yo soy de las que me siento y coloco una enseñanza y me pongo a escucharla. Muchas veces soy ministrada, otras veces soy golpeada. Pero las dos cosas las acepto.
Unas digo, wow, Señor, todo eso lo has cambiado en mí. Todo eso lo has cambiado en mí. Y es increíble ver cómo Dios me ha transformado. Y yo sé que ustedes, si ustedes se proponen, ustedes pueden decir, mi vida es transformada, mi matrimonio es transformado. Y no es para que se duerman, es para que despierten. Despierten. ¿Quieren tener un matrimonio bonito? Empiecen a sembrar bonito. ¿Quieren tener relaciones bonitas? Porque no es solamente todo basado, como les dije en un principio, lo importante es lo de la casa. Pero a veces somos también muy dadas a la casa y no dejamos que nadie nos toque. Yo soy muy celosa, como digo yo, con mi aldea. No cualquiera entra a mi aldea. Porque tenemos que aprender que las que entran a nuestra aldea vienen a sumar, no a restar. Entonces en eso tenemos que ser sabias. Y una de mis luchas en la casa de Dios es que nosotros, todas las que estamos en un solo sitio, tenemos que aprender a sumarnos unas con otras y no a restar. Yo siempre digo, en la casa de Dios no podemos venir a competir. Tenemos que venir a añadir y añadir bendición, añadir vida. Y a veces lo que necesitamos es solamente un abrazo y un aliento de la de al lado y no lo conseguimos. Porque estamos dormidas. Estamos dormidas. Y este es el tiempo en que Dios nos necesita despiertas. Despierta. Y se lo voy a decir muchísimas veces, despierta. ¿Por qué nos enfrascamos en que nuestra vida tiene que ser una amargura? ¿Por qué nos enfrascamos en que nosotros las mujeres tenemos que ser unas mártires? No, Dios nos creó para ser felices, no infelices. Y es tan bonito, y ahorita quiero que todas me regalen una sonrisa. Todas, todas. Una sonrisa. Yo las estoy viendo a todas. Nadie se está riendo. Si eso no lo ponemos en práctica, y no reírnos para que otros nos vean, es reírnos para sentir eso rico adentro. Debemos de abandonar las cargas. Yo creo que muchas están, ojalá que la pastora termine porque nos vino a dar palo. Ya me estoy durmiendo. Pero si tu historia terminó mal, hoy puedes tomar las riendas y que tu historia termine bien. Eso no depende de mí, depende de ti. Depende de ti. Yo quiero que todas se digan, depende de mí. Depende de mí. Y de Dios. Sin Dios, nada somos. Nada somos, nada podemos hacer. Yo les voy a poner una tarea. Yo no las voy a ver. De repente le digan a la pastora, ay, le voy a decir una cosa, no me gustó la predicadora, no la invité más. Pero en ustedes está hacer las tareas o no hacerlas. Mañana, tomen ese tiempo y evalúense ustedes mismas. Fue un ejercicio que a mí me quedó pendiente. Evalúense ustedes mismas. Cuando ustedes decidan poner sobre esa hoja en qué estoy fallando y qué tengo que cambiar, tu tipo de mujer va a cambiar. Que se lo dijo una mujer que era amargada. Que se lo di. Fui una mujer muy frustrada. Fui una mujer que crecí sin mi mamá y sin mi papá. Gloria a Dios porque Dios me dio una mamá y un papá alternativo, como los llamo yo. Y muchas veces eso cierra nuestro corazón. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios utilizó a esa pareja para que mi corazón no se cerrara. Y yo amo a mi mamá biológica con toda mi alma y con todo mi corazón. Yo recuerdo que cada vez que íbamos a un retiro espiritual y decían, cierren los ojos, si tu mamá te abandonó, si tu mamá, y ojo, mi mamá no me abandonó, pero sí puedo decir que de repente me entregó
para que mi historia fuera diferente. En ese momento no la entendí, pero hoy que estoy parada frente a ustedes lo entiendo. Y nunca le guardé rencor a mi mamá. Nunca. Yo me revisaba y yo veía que la gente lloraba y lloraba. No, porque es que mi mamá me hizo esto. No, porque es que mi papá me hizo aquello. No, porque... Yo decía, Señor, yo te doy gracias porque en mi corazón no hay rencor. Y si en tu corazón en esta noche hay rencor, es el momento que se lo entregues a Dios. Entrega todo rencor que hay en tu corazón. Y salto de una cosa a otra, es porque todo esto tiene que ver con el cambio de tu historia. Para cambiar nuestra historia tenemos que abandonar muchas cosas que a veces no nos gustan. Tenemos que salir de esa comodidad. Tenemos que quitarnos esa careta. Tenemos que aprender a ser libres. Libres. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Que nos pongamos las manos acá. Ahora sí no las veo casi. Y vamos a hacer como si destapáramos, cuando destapamos un frasco, ¿verdad? Y está como lleno al vacío, está así como colocado al vacío, ¿cómo suena? Ustedes van a hacer así. Otra vez. Otra vez. Tranquila que esto no es nueva era ni nada de eso. Eso es, quitémonos la careta. Dejemos de ser un disfraz para ser mujeres auténticas. Cada mujer de la Biblia y su historia porque fue auténtica. No necesitamos saber mucho de Biblia, porque a veces no, es que yo no me le acerco a la vecina, yo la quiero evangelizar, pero no me la acerco a la vecina porque es que yo no sé tan argumentar con ella de Biblia. Yo a veces digo, con que te aprendas un solo versículo, uno solo. Aunque en este tiempo digo que le puedes decir 20 versículos, le puedes decir toda la palabra, pero si no hay amor en ti, perdiste el tiempo. Son mujeres que tienen que cambiar la historia. Son mujeres que en cada sitio donde está tienen que buscar con su ejemplo traer a otras personas. Porque como les dije en un principio, no estamos aquí solamente para recibir. Ustedes tienen que multiplicarse. El propósito es que ustedes se multipliquen. Y ojo, no me dijo la pastora Ana, no, háblale a las mujeres para que me traigan más mujeres, no. Sino que eso es algo que está en mi corazón. Eso es algo que está en mi corazón. Igual como le digo a las que son mayores, enseñen a las que son menores con su ejemplo. A las que no se han casado, esas mayores se le pueden acercar de manera sabia y con su ejemplo edificarlas. Cuando veníamos en camino acá, veníamos hablando con el pastor Richard y siempre hablamos mucho de cambiar al mundo. Y ustedes sabían que ustedes pueden cambiar la historia, comenzar una historia nueva y que ustedes pueden ser mujeres que cambian el mundo. Y cambiar el mundo no significa me voy a comer toda una nación. Cambiar el mundo significa que tú te ganes a tu vecina. Cambiar al mundo significa que tú te ganes a la compañera de la universidad, a la compañera del liceo, a la compañera de trabajo. Eso significa cambiar el mundo. Y eso es parte de tu historia. Pero nos estamos conformando solamente recibo. ¿Y cuánto estoy dando? Yo sé que muchas me van a decir, no, yo tengo una célula, no, yo tengo tantas mujeres, no, yo estoy ministrando en el trabajo. Pero es tiempo de ir más allá. Es tiempo de quitarnos la careta de la pena. Es tiempo de quitarnos la careta del conformismo. Es tiempo de quitarnos la careta de la amargura. No nos pertenece. Dios nos hizo auténticas. Dios te va a utilizar con tu sonrisa. Dios te va a utilizar con tu timbre de voz. Dios te va a utilizar es tu ejemplo. Es tu ejemplo. Quitémonos la careta. Las que son casadas, queremos tener un buen matrimonio, pero no nos quitamos la careta para hablarle de frente al esposo.
Esta es mi necesidad. Esto es lo que espero de ti. En estos días me decía una hermana, yo no sé qué es lo que mi esposo espera de mí. Y le dije, ¿se lo has preguntado? No. ¿Cómo lo vas a ver? Seamos mujeres como Jocabed, arriesgadas para tener un matrimonio hermoso, arriesgadas para tener una familia hermosa, arriesgadas para donde quiera que nos paremos, nuestra historia sea diferente. Yo anhelo ir por la calle y que una mujer le diga a la otra, yo quiero de lo que ella tiene. Y que cuando abramos nuestra boca, sea Jesús en nosotros. Porque eso es lo que quiere Dios. Esa es la historia que Dios tiene trazada para nosotros. No es otra, no es una historia de una mujer fracasada, no es la historia de una mujer competitiva, no es la historia de una mujer rencillosa. Es la historia de una mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa piensa antes de hablar. Una mujer virtuosa acepta cuando se equivoca. Quitémonos la careta que no nos funciona. Lleguemos a nuestros hogares y reflexionemos de qué manera estoy tratando a mi hijo, de qué manera estoy tratando a mi hermano, de qué manera estoy tratando a mi papá, de qué manera estoy tratando a mi mamá. Que cuando yo lea que soy una mujer virtuosa, yo pueda decir, esa mujer soy yo. No vamos a ser perfectas, pero tenemos que luchar con ser perfectas. Yo lucho cada día. Hace 3 días le decía al Pastor Jeff, perdí mi testimonio. Y él se reía y él me dice, ¿y por qué me dice eso? Bueno, porque resulta que estaba en la ventana del apartamento y miré hacia abajo y vi como un chico como de 16, 17 años agarró a Josué, me lo abracó y me lo tiró en el piso. Y le daba, imagínense, yo vivo en un piso 23. Estaba que me lanzaba por el balcón. Y no lo pensé 2 veces. Me cambié las medias que tenía. Me puse lo primero que encontré y bajé. Aparentemente yo iba controlada. Pero cuando me vi al chico de frente, se salió la leona que había en mí. Y como les dije en un principio, me gusta predicar con mi testimonio porque yo no soy perfecta. Pero sí quiero que Dios continúe trabajando en mí. Yo soy una mujer en construcción y quiero que Dios me siga construyendo. Quiero ser ese barro que Él le siga dando forma. Y fue muy duro para mí ponerme de frente de ese chico y sin grosería colocarlo en su sitio. Pero sentí que mi tono de voz fue tan fuerte que varios de los que estaban ahí, que son amigos de mi hijo, yo sé que estaban así como, bueno, ¿y a esta señora qué le pasó? Pero me di cuenta que cuando se me meten con el cachorro, se me sale la leona. Y subí y todo me temblaba. Yo me paré así frente a la nevera y todo me temblaba, porque es que yo quería haberlo agarrado. Es más, le dije, si tú sabes abracar, yo también. Yo estudié taekwondo y yo te puedo lanzar. Y todos me miraban así. Y les voy a decir una cosa, sinceramente, yo tenía ganas de agarrarlo y hacerlo. Porque no les voy a decir mentira. Porque yo soy una mujer así como ustedes, yo me equivoco. Pero ¿saben qué es bonito? Que si queremos que nuestra historia sea diferente, tenemos que aceptar nuestros errores. Nuestros errores como esposa, nuestros errores como hija, nuestros errores como mamá. Y pasó como media hora, yo le dije a José, te metes a bañar ya. Y cuando salió del baño, para que cenes, cuando salió del baño, Dios me dijo, discúlpate con él. Y si algo yo he aprendido en este tiempo con mi hijo, es que cuando yo me equivoco, yo pido perdón. Y no solamente con mi hijo, también con mi esposo. Y siento que cada vez que dejo que Dios me quiebre en eso que no me gusta, siento que cada vez soy mejor persona. Siento que cada vez se me cae más esa careta que no quiero tener. Y mi pregunta hacia mi hijo fue, ¿te dio pena cómo me comporté? Porque es que mi corazón estaba partido. Yo sabía que lo que había hecho no era lo correcto. Y me miró y me dijo, sí, mami, pero ¿qué más? Dios, yo me quería morir cuando me dijo así. Sí, mami, pero ¿qué más? Y le expliqué. Y lo ilustré. Tú eres mi cachorro y yo soy una leona.
Y si se meten contigo, se me sale lo leona. Y me disculpé con él. Y le dije, cuando vea a tu grupo de amigos, yo me voy a disculpar con ellos. Porque el chico ni siquiera era del edificio. Estaba de visita. Pero los otros sí son compañeros de mi hijo. Y lo abracé y le dije, yo te pido perdón. Pero cuando tú tengas hijos, tú vas a entender eso. Y una de las cosas cuando él se marchó, que yo le dije a Dios, es, Señor, soy una mujer en construcción. Y nunca permitas que de mí vuelva a vivir o a revivir esa mujer rencillosa que había dentro de mí. Porque como me crié sin mi papá, mi eslogan era, nadie me hace daño. Y ese día me di cuenta que eso está ahí dormido. Y si yo no me determino a que eso se corte, eso va a continuar. Y no es lo que quiero que pase. Eso dolió en mi corazón. Y entendí que continúo en construcción. Pero también que me he determinado a no volver atrás. Así que este es el tiempo en que tú tienes que tomar esa determinación. Soy así hasta hoy. Que lo que no sea para una historia buena, se ha cortado. Que lo que no sea para una historia que va a trascender, como ejemplo, se ha cortado. Amén. Cortemos lo que no nos funciona. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hemos entendido, Señor, que así como hubo varios tipos de mujeres, Señor, que hicieron historias, Señor, en la Biblia, Señor, aquí estamos nosotras, Señor. Me agrego aquí, Señor, con este grupo de mujeres, Señor, que hoy hemos entendido que tenemos que estar despiertas, que tenemos que despertar, Señor, y aceptar, porque no es solamente despertar, es aceptar, Señor, que lo que no nos conviene, no nos conviene. Que tenemos que aceptar quitarnos la careta de la amargura, que tenemos que quitarnos la careta de la división, que tenemos que quitarnos la careta de las rencillas, Señor, porque nada de eso no funciona. Y que podamos estar paradas firmes en la puerta de nuestra casa, Señor, y poder decir, nada contrario va a volver a entrar. Porque en esta noche cada una de las mujeres que están aquí, Señor, yo declaro, Señor, que hoy dicen, mi historia hoy de ayer, hoy termina. Hoy termina. Hasta hoy mi historia es diferente. Hasta hoy mi historia es la anterior. Mañana mi historia es diferente. Es diferente porque hoy me determino a ir una milla extra. Una milla extra. Que cuando yo vea que no estoy funcionando de la manera que a ti te agrada, yo pueda decir stop. Pero yo sola, Señor, yo no puedo. Ninguna de las que estamos aquí sola podemos. Separada de ti, Señor, nada somos y nada podemos. Por eso yo declaro que cada una de las mujeres que están aquí, Señor, hoy ellas mismas se autoevalúan y hoy ellas mismas deciden qué van a cambiar, que quieren que su historia sea diferente, Señor. Yo declaro, Señor, que cada una de ellas es una hoja en blanco. Y que tú eres ese escritor que escribe con una tinta permanente, que no se va a diluir y que ellas van a aceptar, Señor, que tú las moldees a ellas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque a veces escuchamos cosas duras, sabemos que esas cosas duras son las cosas que tú quieres tratar con nosotros. Que esas cosas que no nos agraden, que esas cosas que nos chocan y hasta esas cosas que nos dan sueño, son esas cosas en las que tenemos que tratar y estar más atentas. Padre, yo bendigo cada una de estas mujeres. Declaro que son mujeres con una historia nueva que contar. Declaro que son historias de bien y no de mal. Yo declaro, Señor, que su futuro no va a ser como su pasado, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y bueno en gran manera.
Glorifico, Señor, tu nombre. Y yo declaro, Señor, que aún transcurrida la semana, tú vas a tocar cada corazón de cada mujer y la vas a inquietar a empezar a trabajar en ella misma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mujeres, a trabajar en ustedes mismas, tomadas de la mano de Dios. Sola no vamos a poder, pero con Dios tenemos garantía que vamos a ser mujeres de éxito. Amén. No te haga feliz.